Bueno, voy a empezar a explicar el programa correspondiente a la incubadora que yo realicé, la simulación. Entonces, vamos a poner a correr el programa. Entonces, en primer lugar, a conectar, puede ser por batería o por fuente de alimentación. Entonces, le damos en fuente de alimentación, ingresamos al bebé, como vemos ya los parámetros están establecidos, porque yo hice un condicional en el cual hago un precalentamiento de la incubadora. ¿Qué quiere decir? Que como los sensores no me están sensando un cero absoluto o digamos una temperatura real, ¿qué quiere decir? Que me están sensando temperatura más o menos ambiente o el sensor de humedad en el igual caso. Entonces vamos a ingresar el bebé. Nos dice que el bebé tiene 2 kilogramos de peso, que la temperatura de la cabina es 24 grados, que el sensor de humedad está al 50% y que el sensor de temperatura corporal está a 35 grados. Ahora lo que vamos a hacer es accionar como vemos ya tengo parámetros establecidos de temperatura de cabina 34, la humedad relativa la tengo en 69% y le voy a ingresar eh, una temperatura al bebé de 36,5 grados, porque va de 36 a 37. Apenas yo accione el equipo, como vemos los parámetros iniciales, lo que va a hacer va a sonar una alarma que me va a indicar que el equipo, que en sí los sensores están indicando que hay una temperatura muy baja para los estándares en los cuales tenemos los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que se van a accionar los tres, las tres alarmas y va a sonar una, una alarma sonora, visuales y sonoras, para que podamos determinar, digamos, cuando hay un estado de alerta. Entonces, como vamos a ver, empezaron a sonar hasta que los valores se regulan en los valores que son estándares. Una vez que son regulados, se apagan la alarma visual y la auditiva, pues según la frecuencia que yo le tenga. Ahora, como vemos, empieza a circular aire caliente, que quiere decir que las temperaturas están bien. Para explicar esta primera parte nos vamos al diagrama de bloques y tenemos que, en primer lugar, en esta sección de arribita, acá arriba, tenemos que el, la primera condición, que es la que me da el uso de la fuente, la puede ser por batería o por fuente de alimentación. Si en el caso de que la batería no está conectada, entonces la batería se va a hacer invisible. Ahora, para los valores en los cuales, como vemos acá, yo tengo una serie de condicionales que son para este tipo de gráficos. Entonces, como vemos, si yo lo subo a 36, el gráfico, más o menos 36, cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que entre esos valores me está cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo coloqué como para representar un estado de cambio del agua y de que la resistencia que está calentando el agua también se aumenta debido a la temperatura. Si yo manejo la temperatura de la cabina, ¿qué quiere decir? Que aumenta el voltaje en la resistencia y por ende empieza a evaporar más agua. Ahora, para el control de alarmas tenemos que en esta sección la tenemos por temperatura. Entonces puede ser por temperatura corporal o temperatura de la cabina. Entonces, cuando son los valores o menores o mayores, se acciona la alarma, como está en el caso de acá. Cuando son menores, se acciona. Y cuando son mayores, se acciona. En dado caso que sean falsos, entonces no se acciona la alarma ni tampoco se va a mostrar ningún mensaje. Entonces, como vemos también por este lado, también el sensor de temperatura cumple la misma función y aquí abajito, como tenemos el sensor de humedad, también cumple la misma función. Ahora, para los parámetros de incremento, entonces, para los parámetros de incremento tenemos una sección la cual vamos a revisar a continuación. Entonces, para revisar esto, entonces vamos a primero a evaluar condicionales. Entonces yo tengo que si el sensor de temperatura es menor a 33, va a entrar en un caso de true y va a empezar a hacer un ciclo por while, que quiere decir un ciclo de conteo. Y eso solamente se me va a apagar, o sea, el ciclo while se me va a apagar cuando las tres condiciones de humedad, de temperatura corporal y de temperatura de la cabina sean verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que tengan los mismos valores. Entonces, como vemos, cada uno, cuando son menores, van a entrar a un ciclo
while, en el cual esta cajita de frecuencia lo único que me va a hacer es mostrar la mostrar las variables de acuerdo a lo que yo tenga establecido, que quiere decir que va a entrar un flujo de aire caliente, como se vio en un estado en el cual en, en este lugar aparecía un ventilador de color rojo, que quiere decir que hay ingreso de aire caliente. Ahora vamos a determinar, entonces por esta cajita de frecuencia me hace el control del ventilador, y estas cajas de acá de sensor de humedad, sensor corporal y sensor de temperatura son los que van a ir en aumento. Entonces me van a aumentar hasta que sean iguales, y cuando sean iguales pues va a irse por falso y apagar todo el while, y ya estos valores no van a entrar en este rango. Ahora, como vemos, aquí ya tengo parámetros de ingreso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a accionar la válvula para incrementar la temperatura. Entonces aquí, como vemos, está incrementando la temperatura, la humedad relativa y el sensor de temperatura. Si yo lo apago la válvula, ya van a ver cómo empieza a funcionar. Entonces lo que empieza a hacer es que me va a accionar las alarmas, porque o sea, tanto la temperatura como un sensor de humedad están sensando más arriba de los valores estándares. Entonces sonó la alarma, y me va a mantener intermitente la alarma debido a que, como me indica aquí, la humedad se encuentra por encima del 80%, y como vemos empieza a disminuir, pero a la misma vez empieza a aumentar la temperatura. Entonces ese cambio se va a mantener. Entonces, mientras que la temperatura esté en valores normales, va a restar la humedad, pero si la temperatura sube demasiado, lo que va a hacer es que va a parar la resta de la humedad y me va a restar la temperatura, como podemos ver a continuación. Tanto la temperatura del sensor como la temperatura del sensor corporal del bebé. Entonces, si lo vemos gráficamente, vemos que hay un ingreso de, de aire caliente, que quiere decir que la humedad está bajando, pero entonces, como subió la temperatura, como vimos anteriormente, está ingresando aire frío para regular la temperatura, y eso se va a mantener constantemente haciéndolo hasta que los valores sean estándares. Entonces, como vemos, ya se normalizó la humedad, pero la temperatura sigue subiendo. Entonces ya se normalizaron algunas variables, entonces ingresa vapor no, sino aire caliente para bajar la humedad. Pero si la temperatura sube mucho, tiene que accionar el aire frío para bajar, como vemos a continuación. Entonces, listo, ahora está entrando aire caliente, y está rezando las temperaturas para cuando lleguen a un valor normal. Ahora, como vemos, ya está circulando aire normal porque ya se regularon todas las variables, y como vemos, el sistema de alarma se apagó porque llegó a el ya llegó a los estándares en los cuales estaba. Entonces, si lo vemos desde el diagrama de bloques, tenemos que, en un primer lugar, acá, cuando el sensor de humedad eh, sea... Ah, no, esta sección no es. Ahorita le explico esa sección. Es más arriba. Aquí. Entonces, mientras el sensor de temperatura sea mayor al rango que yo le establecí para que hubiera un cambio, y el sensor corporal hubiera sido mayor al rango en el cual está, va a entrar por esta cajita. Entonces, en el caso de que sea verdadero, lo que va a hacer es que me va a accionar el ventilador que se ve en esta cajita de frecuencias. En esta cajita de frecuencias se ve el ventilador, y en esta cajita se ve el paso de la nube, por decirlo así, el paso del vapor que yo simulé para que se viera que estaba entrando y saliendo vapor o aire frío. Ahora lo que empieza a hacer es que me va a empezar a restar las temperaturas hasta que sean